S24 Ultra versus S23 Ultra. Enfrentados frente a frente, ¿vale la pena dar el salto y comprarse el nuevo? Veámoslo. Una aclaración para arrancar: durante todo el video lo que está a la izquierda de la pantalla va a ser del S24 y todo lo que esté a la derecha va a ser del S23. Físicamente los cambios son mínimos, por ejemplo la terminación del S Pen y la forma del parlante. El resto, si lo vemos, parecen idénticos, parece el mismo teléfono, aunque hay unos colores nuevos. Y también cambió que ahora el borde es de titanio, pasa de ser de cristal a ser de aluminio. Se lo siente en la mano bien premium. Y también cambió la pantalla, chau pantallas curvas, ahora tenemos un panel 100% plano. Vamos a ver que para algunos es un cambio positivo y para otros es un retroceso. Esto va según sus gustos. Los marcos son casi iguales en los dos teléfonos. En el S23 Ultra parecía una pantalla más grande porque la terminación era curva. Sin embargo, en el nuevo modelo tenemos unos bordes simétricos. En los cuatro laterales exactamente iguales. La resolución de pantalla es la misma, no vamos a tener diferencia de calidad, son dos super paneles, se ven increíbles en los dos teléfonos. Si sepan que el del S24 Ultra es una pantalla bastante más brillosa, llega a 2600 nits y el otro tenía 1750 nits. Y otro cambio a favor del nuevo modelo es que la pantalla es antirreflejos, se come la luz. Tanto en interiores como en exteriores, vamos a ver que la pantalla del S24 Ultra tiene notablemente menos reflejos. Además tiene un nuevo Always On Display, quiere decir que cuando dejamos el teléfono en modo de reposo, la pantalla en espera vamos a poder poner un fondo oculto y antes quedaba en fondo negro. Rendimiento. Acá, por más que veamos que los números y los análisis nos den que es un procesador más potente el del S24 Ultra, que es verdad, es una generación más nueva, los dos equipos pueden correr absolutamente cualquier juego, por más que le exijamos una bestialidad en gráficos, en 3D, en recursos, los dos van a correr a la perfección. Por lo que pasan de un S23 Ultra a un S24 Ultra, ni van a notar la diferencia en rendimiento. Incluso en el día a día, en WhatsApp, redes sociales y el uso que hace la mayoría de las personas, andan a la misma velocidad. Lo que destacó Samsung cuando presentó el Snapdragon 8 Generación 3, que es un procesador adaptado a la inteligencia artificial, lo cual vamos a hablar más adelante y es algo que destacó el S24 en su lanzamiento. Como les comentaba hace instantes, en tareas del día a día, a la hora de abrir o cerrar aplicaciones, de movernos por todo el teléfono, la velocidad de carga de apps van a ser a la misma velocidad. Acá no se va a notar una diferencia realmente si es que la logramos apreciar en algún momento del teléfono. Cámaras. Acá sí tenemos nuevos lentes, acá Samsung metió mano, tocó en el procesado. Veamos acá sobre la ficha que tenemos. En el teléfono anterior teníamos un zoom de 3x y de 10x, ambos lentes de 10 megapíxeles. Y ahora en el S24 Ultra tenemos un zoom de 3x, lo mantenemos, y otro de 5x. Pero este zoom de 5x es de 50 megapíxeles, o sea, tenemos un zoom que de distancia óptica tiene menos aumento, pero tiene más megapíxeles, con lo que busca compensar la calidad de la imagen. Vamos a chequearlo viendo estos ejemplos. Acá me gustaría mucho que me digan en los comentarios cuál es su opinión, ya que según el ejemplo, según en la foto, me gustó en algunos casos más la del S24 Ultra y en otros casos lo del S23 Ultra. No logro encontrar un patrón fijo en el procesado de las fotos, siempre va variando. Por ejemplo, acá en la foto de la bandera tenemos un celeste más falso, quizás un cielo más irreal en el S23 Ultra, pero después en otra foto sucede exactamente al revés. Lo mismo pasa con el zoom al máximo. Podemos ver que en el S23 Ultra tenemos una foto más ruidosa, pero podemos ver, por ejemplo, acá el borde de la persiana donde está la sombra. Y en el S24 Ultra tenemos una foto absolutamente sin ruido, mucho más limpia, pero el negro es negro y no vemos qué hay ahí en esa sombra. Pero si vemos acá, sucede lo opuesto a lo que pasó antes. Acá tiene más ruido la foto de la izquierda, la del S24 Ultra, y se ve mucho más lisa la del S23 Ultra. Justo lo opuesto al caso que veíamos antes. Las fotos del S23 Ultra vi resultados más contrastados, más saturados. A mí me gustan más como las procesa en la mayoría de casos el S24, que es como más suave. De noche
pasó algo muy extraño. Salteando los diferentes zooms me encuentro que nuevamente el S23 Ultra satura más las fotos, pero poniendo los zooms máximos en lugares oscuros, el S24 Ultra me da una foto prácticamente negra, casi en blanco y negro. Sí, punto a su favor, tiene un pelín más de detalle en los zooms nocturnos. Ahora viendo todas las fotos tomadas en 12 megapíxeles de día, las más casuales que puede hacer cualquiera de nosotros en el día a día, no hay tanta diferencia en texturas, rango dinámico y demás, sino que es en cómo trata los colores cada imagen, cómo manejan las altas luces. Ahí es donde estuvo toqueteando Samsung y creo que van por buen camino. Hablando sobre la duración de batería, los dos tienen la misma capacidad, 5000 mAh, las mismas velocidades de carga. Sin embargo, al tener un procesador apenas más eficiente, sí que podemos lograr alguna media hora, horita más de tiempo de pantalla de uso. Son dos baterías gigantes que llegan a los 2 días y sigue Samsung por este sendero. En el evento de lanzamiento de los S24 Ultra, Samsung los presentó con bombos y platillos sobre su inteligencia artificial. Enfocaba en que la gran novedad era esa. Ahora Samsung ya lo lanzó también las mismas funciones para los S23. A modo de conclusión, son pequeñas mejoras que no hacen mucha diferencia saltando de un S23 a un S24 Ultra. Es más, me preguntan si hacer ese cambio, yo les diría que no. Si quieren cambiar de un S22 Ultra a un S24 Ultra, ahí sí van a notar una diferencia bastante importante. Vamos a dejar el video hasta acá. Me interesa qué les pareció, con cuál de los dos teléfonos se comprarían, cuál les parece una compra más lógica debido a que el S23 Ultra ya bajó de precio. Dejen su me gusta, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Chau chau.